Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores, basado en valores. Literatura, primero de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 2, la poesía en Italia. Y vamos a conocer a un gran literato, Francesco Petrarca o Francisco Petrarca. Pero antes nosotros tenemos que ver un contexto, o sea, la realidad en la que Francisco Petrarca, ¿no?, se había desarrollado, ¿no?, en qué época, en qué tiempo él, alumnos, ha escrito, ¿no?, sus obras. Entonces tenemos esta época, este tiempo, de que es el Renacimiento. O sea, el contexto donde él escribe es el Renacimiento. ¿Pero qué es el Renacimiento? Es una corriente cultural, alumnos, que se dio en Italia, pero a fines de la Edad Media, ¿correcto? Ustedes saben que la historia universal, alumnos, tiene 4 edades, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor, ya, gracias. Sé que recuerdan las 4 edades. Y jóvenes, y desde ahí, alumnos, desde Italia, ¿no?, a fines de esta Edad Media, alumnos, se ha extendido a toda Europa. A toda Europa. Entonces, no olvidarse. Corriente cultural. ¿En dónde se desarrolló? País, Italia, ¿sí? ¿A fines de qué edad? Edad Media. ¿Y hasta dónde se extendió? ¿No? Toda Europa. Bien. La palabra renacimiento, alumnos, ¿correcto?, ¿a qué se refiere o a qué se refería? Dice, resurrección de la cultura grecolatina. Profesor, ¿resurrección? Así como Lázaro, algo parecido. Y les explico el porqué. Cuando ustedes en historia, alumnos, bueno, ahora supongo que ya han estudiado sobre lo que es Grecia, ¿no?, Roma, ¿correcto? 2 grandes civilizaciones antiguas, ¿no?, de Grecia y Roma. Estas 2 grandes civilizaciones, alumnos, han aportado hasta hoy en día, alumnos, hasta hoy en día, su cultura. En historia, filosofía, matemática, física, literatura, escultura, en todo, alumnos, en todo. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a salir, pues, otros personajes y dejaron de lado toda esta cultura. Pero después se dieron cuenta a fines de la Edad Media, alumnos, de que estos nuevos personajes o literatos, ¿no?, conocedores, tocaban puntos muy superficiales y tenían que regresar a esta cultura grecolatina, o sea, Grecia y Roma, porque era muy importante, se habían hecho muchos descubrimientos, porque era una sabiduría, alumnos, o sea, era una biblioteca que estaba enterrada, era una sabiduría que estaba dormida, alumnos. Y sobre todo, ¿por qué se opacó esta gran cultura grecolatina? Debido a la iglesia. Porque la iglesia en esos tiempos, alumnos, al empezar la Edad Media, la iglesia era la que tenía el poder, más que un rey. Y es por eso que estas bibliotecas, alumnos, habían
estado en los monasterios de la iglesia. E incluso se han quemado hasta bibliotecas, ¿no? La iglesia había quemado, porque quien tenía la razón era la iglesia. Y tenemos alumnos, un gran trabajo de Copérnico, que ahorita se los voy a mencionar. Esta mentalidad, alumnos, se tenía que cambiar. ¿Y se esperó, alumnos, a qué? La llegada a las costas de América, ¿no? El descubrimiento de América, ¿no? Muchos le atribuyen a Cristóbal Colón, pero no es Cristóbal Colón. Es otra persona quien ya había, ¿no?, dado, ¿cómo se llama? Había llegado a América, la vuelta al mundo. Alumnos, se crearon naves, ¿no? Las primeras naves europeas, porque antes se creía que el mar era plano, que llevaban a tal sitio y se desbarrancaban, ¿no? Caían en un gran barranco, o que se los tragaban grandes monstruos marinos, etcétera, ¿no? Y lucharon contra eso. ¿Qué más? Se consolidó que las lenguas, ¿no?, nacionales en cada lugar. Apareció esta economía, alumnos, muy adinerada, en la cual también convirtió, ¿no?, en base al esfuerzo, el trabajo, ¿no?, de esclavos, ¿no?, de maltratos. Aparecieron las primeras universidades. ¿Y cómo se dio a conocer por estos libros? Bueno, apareció por la imprenta, ¿no?, de Juan Gutenberg. Si uno estudia lo que es la historia, recordando un poquito, ¿no? Y gracias a la imprenta, ¿qué se hizo? La impresión, pues, de libros. Y ahí también se imprimió la Biblia, ¿no?, el primer códice. Y alumnos de estos trabajos de Copérnico, bueno, ya que va un poquito más el estudio de lo que es la astronomía, ¿no? Este trabajo de Copérnico, estudiantes, que es del movimiento de los cuerpos celestes, ¿no?, en el año de 1543. ¿Y a qué se refería, pues, cuerpos celestes? A los planetas. Y profesor, ¿cómo miraba, pues, a los planetas? Claro que en la historia se les va a especificar más, pero ya supongo, para mirar los cuerpos celestes, ya tenían, ¿no?, ¿cómo se llama? Un telescopio. Y este avance, alumnos, significó, alumnos, un conocimiento muy importante para el conocimiento humano, ¿no? Entonces se volvió a renacer, porque ya en Grecia y en Roma también había, pues, la astronomía, alumnos. Había la astronomía. Y supongo que ustedes en historia, no, Brittany, ¿no? Sí, ya en historia, ¿no? Historia universal, Brittany. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya han estudiado, ¿no?, sobre esto. ¿O no? Sí. ¿Sí? Ay, no lo escuché bien, profesor. ¿Ya has estudiado sobre lo que es Grecia y Roma? Sí. Ah, muy bien. ¿No? Ahí se ve todito, todos estos aspectos, alumnos, porque imagínense, de Grecia nosotros, alumnos, de Grecia, tenemos el conocimiento. Y de Roma, alumnos, hasta ahora predomina la jurisprudencia romana. Profesor, ¿y qué es eso? Ah, es el derecho. En base a esa jurisprudencia romana se han hecho la mayoría, alumnos, de las constituciones que hoy en día, ¿cómo se llama?, ¿no? Tenemos en base a eso. Bien, alumnos, dejemos un poquito ya la Grecia y Roma. Su historia es muy bonita. Les sugiero que investiguen, lean, ¿no?, sobre estas dos grandes civilizaciones. Claro que no desmerezco otras civilizaciones, ¿no?, porque supuestamente han hecho de Mesopotamia, ¿no?, de Egipto, etc. Bien, veamos la literatura renacentista. En esta literatura, alumnos, renacentista, ¿por qué se caracterizó?
Dice por su hondo lirismo. Lirismo. Se nos viene a la mente. ¿A qué género? Al género lírico, a poemas, a poesías. ¿Sí? Y tuvieron la libertad, estudiantes, porque ellos podían expresar sus sentimientos amorosos, sus angustias y soledades con libertad. Ya no había prohibición, como antes la iglesia lo hacía. Porque hay gente que tenía que estar a ocultas para descubrir algo. ¿Cómo creen que nació la medicina? ¿O de por qué morían esas personas y cómo las podían curar? Habían pues personas que iban a los cementerios, sacaban, ¿cómo se llama?, los muertitos, se los llevaban y empezaban a abrir, hacerle una autopsia y ver por qué ha muerto, ¿no? Y si alguna persona en vida padecía esa enfermedad, para ver cómo curarlo. Así nació, alumnos. Entonces, estudiantes, y a veces la iglesia prohibía mucho. Entonces, a ver, en el Renacimiento ya tenían libertad, pero utilizaron mayormente el género lírico, generalmente el género lírico, por eso es su hondo lirismo. ¿Qué más, alumnos? Buscaban ¿qué? Una flexibilidad y elegancia. ¿En qué? En su lengua poética. ¿Cómo así? Porque introdujeron versos endecasílabos. ¿Qué son endecasílabos, profesor? ¿No? De 11 sílabas métricas. Métricas. Y algo les había comentado, una cosa son sílabas gramaticales y otras son sílabas métricas. ¿Correcto? ¿Recuerdan cuando se encuentran dos vocales juntas? Cuando una palabra termina en una vocal y la otra empieza en una vocal, se fusionan, ¿no? Y solo forman una sílaba. A eso se refiere sílabas métricas, alumnos. Y también, alumnos, hicieron nuevas composiciones poéticas, como el soneto. Y profesor, ¿qué es el soneto? El soneto, pues, alumnos, es un poema, que eso ya en tercero y secundaria lo vamos a ver más específicamente, que es la unión, alumnos, de dos cuartetos y dos tercetos. Profesor, ¿qué lenguaje estoy hablando? ¿Qué es un cuarteto y qué es un terceto? Un cuarteto, alumnos, ustedes saben que el poema está conformado ¿por qué? Por estrofas, ¿sí? ¿Sí? Eso lo hemos estudiado en el género lírico, ¿sí? Por estrofas. ¿Y la estrofa está formada por qué? A ver, ¿quién responde? Recordando. Versos. Versos, muy bien, por versos. Entonces, veamos qué es un soneto, la estructura de un soneto. Les he dicho que son dos cuartetos y dos tercetos. Una estrofa de 4 versos, otra estrofa de 4 versos, la tercera estrofa de 3 versos y la cuarta estrofa de 3 versos. O sea, son dos cuartetos. O sea, un cuarteto se le llama una estrofa de 4 versos. Y si yo les digo, ¿por cuántos versos está compuesto un soneto? A ver. ¿Por cuántos versos? La matemática, utilizamos matemáticas, en literatura utilizamos matemática. 2 cuartetos y 2 tercetos. A ver, ¿quién responde? 5. ¿Cuántos? 5. No, imposible, pues. Si se he dicho, alumnos, un cuarteto está formado por 4 versos, un terceto por 3 versos. Si el soneto está compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿cuántos versos tenemos? Dos. No, pues. A ver, un cuarteto tiene 4, más otro cuarteto que tiene 4 versos, ¿cuántos versos van ahí? 8. 8. 8. 8, ¿correcto? 8. Ya, más un terceto que tiene 3 versos, ¿cuánto es hasta ahí?
11. 11, 11. Más otro terceto de 3 versos. 14, 14. ¿Se dan cuenta? No saben una suma. ¿No? Voy a hablar, creo, con la profesora Yani y el profesor Luisa. Más tarde hablo con ellos. Que me enseñen sumas, a razonar, a pensar. Bien, alumnos. Entonces, el soneto está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Y su principal alumno representante es Francesco Petrarca. El alumnos, bueno, sabemos que es italiano, ¿sí? Es contemporáneo de Dante Alighieri, ¿no? Que ya lo hemos estudiado hace un inicio, ¿no? Sobre lo que es el infierno, ¿no? El infierno, con Dante Alighieri. Que estos personajes, alumnos, han influido pues bastante, ¿no? En la lírica europea, porque se ha extendido, ¿no? De Italia, ¿correcto? Se extendió a todo el resto de Europa. Es por esto que ha influido bastante en la lírica europea renacentista. Conozcamos un poquito más, alumnos, a Francisco Petrarca, alumnos. Veamos su biografía, ¿no? Él nació en Arezzo, Italia, el 20 de julio de 1304. Su padre, el Ser Petrarco. Su madre, Eleta Cangiani. A la edad de 8 años, alumnos, su familia se trasladó a Avignon, que queda en Francia. Su madre muere, alumnos, en el año de 1318. Y él estudia leyes en la Universidad de Bolonia. Y regresa a Avignon al morir su padre en el año de 1326. Él tuvo un gran amigo, ¿no? Un gran amigo llamado Guido Sete. Este amigo fue un amigo, pues, pero hasta la muerte. Amigo de los amigos, Guido Sete. Su amada, muchos dicen, alumnos, hay 2 versiones, que se casó con Laura de Noves, o si no fue su amada, su inspiración, su amor platónico, o sea, algo inalcanzable. A eso se le llama, ¿no? Amor platónico, algo inalcanzable. Era su musa, su inspiración para poder, como se llama, escribir sus poemas, sus obras. En el año de 1341, estudiantes, él fue coronado como poeta nacional del Capitolio de Roma. Es considerado como uno de los padres del humanismo y del renacimiento. Del humanismo y del renacimiento. Padre, los padres del humanismo. Y él muere, alumnos, en la noche del... Hay 2 días, no se han fijado bien, puede ser el 18 o 19 de julio de 1374. ¿Correcto? En Arca, Italia. En sus obras que tenemos, alumnos, tenemos África, el Rerum Memorando Libri, Secreto, de Vida Solitaria, Invictavea contra Medicum, Epistolario, el Cancionere o Cancionero, ¿no? Cancionero, los Triunfos. Veamos, alumnos, sobre lo que es este Cancionero. Pero antes, algunos alcances sobre lo que es Dante, ¿no? Dante Alighieri y Petrarca. Por ejemplo, ellos han sido contemporáneos, les hablé hace un momento, de la misma época. Pero algunos tenían una diferencia bien marcada. Dante, alumnos, cierra una nueva época, ¿no? Él cierra lo que es la Edad Media. En cambio, Petrarca abre otra, el Renacimiento. Y eso es a finales de la Edad Media, al terminar. Por ejemplo, Petrarca, alumnos, expresa, ¿no?
Por primera vez, es por eso que se le puso padre del humanismo, por eso quiero recalcar esto, ustedes recuerden, porque él, por primera vez, ¿no?, él recalca, expresa el conflicto entre la conciencia humana y la conciencia religiosa. También trata algunos otros temas, como el pensamiento de la miseria marginada, o sea, miseria, pues el ser humano pasaba miseria. Y esto es dado pues por la condición humana y también por la aspiración a un mundo nuevo, a un mundo nuevo. Bueno, antes de entrar a este análisis sobre el cancionero Alumnos, nosotros sabemos que es una colección de poemas que mayormente tiene sonetos, En la estructura vamos a conocer del cancionero, es donde el poeta Francesco Petrarca, Alumnos, desarrolla en estos poemas, ¿qué desarrolla? La historia de la pasión amorosa que el poeta había sentido pues a Laura. Ahora, ¿por qué de repente esta obra se divide en dos partes, en dos grandes bloques? Porque Petrarca la había considerado como una obra unitaria. Porque están separados por la muerte de la amada. La primera parte es los poemas Invita, ¿no?, y la segunda parte es Morte de Laura, o sea, la vida y muerte de Laura. Es por eso que el cancionero Alumnos ha sido considerado como una obra maestra, en la cual Alumnos nace una corriente excepcional, que es el petrarquismo. Y veamos la estructura del cancionero Alumnos. Tiene Alumnos 366 poemas, 317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, que es de 6, por favor, 7 baladas, 4 madrigales. Pero profesor, ¿qué tal variedad? Sí, ¿y por qué lo hacía? Para darle más vivacidad, más expresividad, que su poema no sea monótono, o sea, rutinario, lo mismo y lo mismo. Él utilizaba una diversidad, como no, sonetos, canciones, sextinas, baladas, madrigales, para que la persona que lo lea o lo escuche, Alumnos, esté atento. Porque no sabe lo que va a venir, lo que va a suceder, qué va a venir más adelante. Si es una canción, es una balada, es un madrigal, es un soneto o es una sextina. Y acá Alumnos predomina el verso endecasílabo, 11 sílabas métricas, uso de la rima consonante. ¿Cuál es la rima consonante? ¿Recuerdan? De la terminación de un verso a partir de la última vocal acentuada. ¿Qué se repite? ¿Qué se repite? Vocales y consonantes. Vocales y consonantes. Muy bien. Porque en la rima sonante solamente son las vocales, ¿no? Correcto, muy bien. Hay juegos con el nombre de Laura. Existe un profundo lirismo. Tiene un lenguaje, ¿no?, refinado, estudiantes. Escrito en dialecto, en este dialecto que le dicen toscano, ¿no? En Italia es un dialecto. Especie de diario poético. ¿Por qué diario? Porque relata toda su vida. Su enamoramiento, cómo ha ido, y cuando fallece su amada, qué siente él. Es como un diario que él ha escrito. Personificación del amor, dividido en dos partes, como les había mencionado anteriormente, en Vida de Laura, Invita de Laura,
En Muerte de Laura, en Mort de Laura, y el tema, alumnos, es la idealización del amor a Laura. Acá tenemos, alumnos, una pequeña parte del cancionero, que es Antología del Cancionero. Les voy a dar lectura de cómo escribía nuestro amigo, ¿no? Ahora lo consideramos nuestro amigo porque ya lo conocemos, Francisco Petrarca. Y dice así: bendito sea el año, bendito sea el año, el mes, el día, el tiempo, la estación, la hora, el instante, el rincón y el lugar en donde ante sus ojos fue prendida el alma mía. Bendita la dulcísima porfía que amor me liga como firme amante, y el arco y la saeta lacerante cuya herida le abrió en mi pecho vía. Bendita sea la voz con que sustento y siembro el nombre suyo en cualquier parte, y mi ansia y mi suspiro y mi lamento, y sea bendito cuanto arte en fama suya doy, y el pensamiento que es de ella sin que en él otra haya parte. Es una parte de la Antología del Cancionero que escribe, ¿no?, Francisco Petrarca. Bien, alumnos, ahora sí viene lo que más les gusta a ustedes: elaborar su organizador visual, correcto, en el cuaderno, con la información que se les ha brindado. Alumnos, siempre se les da un poco más de lo que está en su libro virtual. Le toman una fotografía y le envían por WhatsApp. Y lo que más desean ustedes, estudiantes, es su práctica. Abran su libro virtual de literatura, página 10. Página 10. Cuento 3, me indican si es que me han ubicado todavía. 1, 2. Un momento, profesor. Ya, Dayana, ya, hija. Ya saben cómo debe ir en su cuaderno, ¿no? Práctica, ¿sí? Tema 2, la poesía en Italia. Y colocan la numeración de 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Listo, Dayana? Correcto, Dayana. Muy bien. Se ponen a trabajar de la pregunta 1 al 10. Prestar atención primeramente. En la pregunta 7, Emily, ¿qué página? En página 10, Emily. Ya estás, Emily, ahí, por favor, para dar la aclaración. Hay unos errores acá en su práctica. Muy bien, Emily. Ahora sí, presten atención. Vayan a la pregunta 7. En la pregunta 7, alumnos, hay 2 respuestas, no solamente una, ¿correcto? Que eso lo hemos tratado también. En la pregunta 8, alumnos, dice número de poemas. No, es número de sonetos. Ojo, es número de sonetos.
porque ahí no se encuentra la cantidad de los poemas, ¿sí? Pero sí la cantidad de los sonetos, ¿correcto? Esas son las indicaciones. Pueden empezar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, profesor, me puede aclarar esto, me puede orientar, no tengo ningún problema, alumnos. Pueden ustedes, alumnos, utilizar también la teoría que tienen en su libro virtual de literatura. Ahora sí, a trabajar, terminan y me lo envían por WhatsApp para yo poder controlar en mi registro que ya enviaron, ¿correcto? Yo llevo un control de esos sí estudiantes. Listo, ahora sí los dejo tranquilos. Cualquier duda, acá estoy. Yasmín, ¿ya terminaste, Yasmín? Muy bien, Yasmín. Piensen bien, ¿ah? No, profesor, me falta un poquito. ¿Y qué has enviado? Ay, que me escribió que no había mandado un tema, pero sí se lo había mandado. Voy a revisar eso ahorita, hija, ¿ya? Ayer me lo has enviado. A ver, vamos a ver. Mi celular. Sí, ya lo encontré, hija. ¿Por qué no lo he encontrado ayer? Bien raro. A la práctica de literatura, todo. Voy a borrar nomás creo todos los...
todos los WhatsApp, no los voy a borrar, los voy a bajar a un USB, que si no de repente se ha sobrecargado ya mucho mi celular y por eso de repente también. Si por día nomás cuántos recibo, 60, 70 WhatsApps, en una semana 350, en 4 semanas, no sé, pues, está cargados. Está muy bien, Yasmín, es por eso que les envío, para que ustedes también puedan, alumnos. La tecnología también falla, se satura. Ya lo he verificado, hija, ya, no te preocupes. Entonces, mi registro, acá está, Yasmín. Listo, ahora sí. Corroborado. Profesor, disculpe, se me envió del internet. No te preocupes, Snyder.
Vamos a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo era la pregunta 8? La pregunta 8. Ya un ratito, a ver, veamos. Pregunta 8. Es número de sonetos. Número de sonetos, es la pregunta. No, profesor. Ya. Dayana ya terminó. Y Francisco. Ya pueden descansar. Hasta luego, Dayana. De igual forma, Dayana. Profesor, ¿Sí? Dime. ¿es hasta el 10? ¿Cómo, Nicolás? ¿Es hasta el 10? Hasta la pregunta 10, sí, Nicolás. Ya. Limni también puede descansar. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Limni. Buen fin de semana. Que tenga un buen día. Gracias, de igual manera. Brittany y Leticia pueden descansar.
Hasta luego, profesor. Hasta luego, Leticia. Hasta luego, Michelle. Milagros Gómez también puede descansar. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profesor, ¿qué había dicho en la 8? Ya no me acuerdo. En la 8 es Sí, en dijo vez que había. de poemas de sonetos. Vaya. ¿Quién ha enviado por primero y secundaria? Dice alumno, foto, pero no aparece el nombre. Ah, Pedro Salomón, Pedro. ¿Y por qué mandó el grupo? Ujú. Pedro ya puede descansar, Rixar también. Yasmín puede descansar.
Nicolás también puede descansar. Sí, profesor. Hasta luego, hijo. Alexandra también puede descansar. Chao, profesor. Hasta luego, Alexandra. Bien, alumnos, el tiempo concluido. Alumnos, me lo envían ahora, por favor. Tengo que enlazarme con otra clase. Así es que, estudiantes, por favor. Si no, ya es responsabilidad de ustedes, ¿eh? Hasta la próxima semana, estudiantes.